Muy buenas, pues aquí estamos Dani Blanco y Dani Ruiz, los dos Danis, en una charla informal acerca de nutrición y entrenamiento en la que hemos decidido quedar él y yo, pues para intercambiarnos preguntas que tienen que ver con temas en los que frecuentemente deportistas con los que trabajamos nos hacéis llegar. Y en este caso yo he decidido que aquellas que son de nutrición, pues quién mejor que Dani para que me las pueda resolver. Y él también, pues por su parte, en esa quedada informal de viernes en la que estamos, pues ha decidido hacer lo mismo conmigo en relación a esas preguntas más relacionadas con entrenamiento de fuerza o de entrenamiento de fuerza en corredores de resistencia. Así que, bueno, yo voy a darte paso, Dani, para que te presentes, lo hagas tú, que seguramente lo haces mejor que yo. Así que, bueno, cuéntanos, ¿quién eres? Vale, perfecto. Nada, muchas gracias, Dani. Primero, gracias por la iniciativa. La verdad es que me pareció súper buena idea desde el principio, el unir un poquito, ¿no? Al final colaboramos de diferentes formas, ayudando a corredores desde nuestros ámbitos y creo que en la charla de hoy al final podemos sacar muchas cosas concretas que puedan ayudar a nuestra comunidad, que le pueden servir como punto de partida para entender sus entrenamientos, su nutrición. Así que nada, bueno, me presento. Para quien no me conozca, soy Dani Ruiz, soy dietista especializado en deportes de resistencia. Es verdad que a medida que ha pasado el tiempo me he ido especializando cada vez más. Empecé quizá de una manera más genérica, pero poco a poco me di cuenta que al final lo que realmente disfrutaba que era ayudar a gente que corría como yo, que practicaba otros deportes más enfocados a deportes de resistencia, ciclismo, trail, etcétera. Y al final, pues con el tiempo, básicamente hablo solamente de deportes de resistencia, de nutrición para deportes de resistencia y tengo la suerte de poder hacerlo, ¿no? Porque es algo que disfruto muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Así ¿En que qué estás nada, más Dani, metido, si, Dani? ¿En trail o en qué modalidad estás más metido? la verdad es que en trail, trail es lo que más practico. Es verdad que de vez en cuando meto algún entrenamiento cruzado, pero bueno, sobre todo trail es lo que más practico, lo que más me gusta hacer. Y bueno, entre triatlón y trail es lo que más tengo de pacientes en consulta. Genial. Pues a mí particularmente me va a venir genial esta charla porque es verdad que la parte de trail a nivel de esa parte de nutrición es donde quizá es una modalidad deportiva donde todavía tiene más importancia esa estrategia nutricional y sin duda que las dudas que vas a resolver de esas preguntas que yo te voy a trasladar, que son las que pues, me llegan a mí muy frecuentemente, tú seguro las vas a poder resolver y responder mejor que yo. Y yo te voy a pedir prestado esas respuestas y las voy a usar para hacérselas llegar a mis deportistas. Así que me va a venir genial. Bueno, intentaremos ayudar, a ver si arrojamos un poquito de luz. Bueno, yo también me voy a presentar. Yo soy Dani Blanco. Os hablo desde mi marca personal, que es Live for Run. Soy especialista en entrenamiento de fuerza para deportes de resistencia, sobre todo para entrenamientos de modalidades de carrera y más concretamente en corredores de media maratón y maratón. Fui deportista, fui atleta, entrené en el centro de alto rendimiento y después me pasé al mundo de la resistencia y a partir de ahí, pues desarrollé mi interés por las carreras populares, por el mundo de la ruta y de la resistencia. Soy entrenador personal también a nivel presencial, pero ya desde hace 3 o 4 añitos únicamente que me dedico desde la parte online a dar salida a ayuda a esos deportistas de resistencia, a esos corredores, para que puedan pues, cumplir sus sueños relacionados principalmente con el entrenamiento en carrera. Y hoy vamos a hablar también de la fuerza, pero vamos a empezar, bueno, de la fuerza y de la resistencia, pero vamos a empezar con esa parte de nutrición, Dani, en la que ¿Sí? pues, te decía que me vas a venir de lujo porque van a llegar aquí respuestas de todo un especialista en la materia. Así que, si te parece, voy a empezar por cómo periodizas una temporada desde el punto de vista nutricional para ese deportista de resistencia, en el sentido de que, bueno, entiendo que no desde la pretemporada hasta la fase competitiva o hasta el periodo específico, tus objetivos a nivel de esa estrategia nutricional a poner en juego en los entrenamientos no será la misma. Entiendo que en la fase inicial o en el periodo preparatorio o en pretemporada tendrás unos objetivos con ese entrenamiento nutricional
y en la parte específica pues serán diferentes. Y aquí, Dani, sobre todo para no volvernos locos con la respuesta porque puede ser muy amplia, me refiero más bien a la parte de entrenamiento nutricional durante el entrenamiento, ¿vale? Es decir, no a todo el resto de esa estrategia nutricional que puedas llevar a cabo con el deportista en su nutrición habitual, sino principalmente en cuanto a cómo dispones esa estrategia nutricional de los entrenamientos, si es que hay que alimentarse durante ellos, en cada una de esas fases. Vale, sí, es verdad que al final, efectivamente, aquí hay estrategias que podemos emplear durante la temporada, tanto en la alimentación general como nutrición en carrera, pero bueno, vamos a centrarnos en la parte de nutrición en carrera, que la verdad es que al final, como bien sabes, pues va a depender mucho de cada persona. En primer lugar, de la tolerancia que tenga esta persona a la alimentación en carrera. En segundo lugar, al objetivo que tenga esta persona. Es decir, no es lo mismo una persona que está preparando una prueba de ultradistancia que una persona que está preparando un 10K o media maratón, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el objetivo y el punto de partido de esta persona va a ser lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a trabajar. Completamente cierto, y aquí la culpa ha sido mía, Dani, porque te la he dejado abierta y no te la he No. Si te parece, vamos a hablar del perfil corredor media maratón, ¿vale? Para definirlo Vale, un poco, pues es perfecto. verdad que si hablamos de un deportista de 5K o 10K, la Sí. respuesta es completamente diferente. No, sí, perfecto. Ya media distancia, incluso larga distancia, perfecto, sin problema. Pues bueno, como te comentaba, primero evaluar la tolerancia que tiene la persona a la ingesta de nutrientes, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros sabemos que vamos a llegar, por ejemplo, a una maratón y vamos a tener que tener cierta capacidad de tolerar líquido, de tolerar geles normalmente u otros alimentos que aporten hidratos de carbono durante la carrera. Entonces tenemos que ver si esta persona en los entrenamientos que está haciendo en su día a día está incorporando líquidos, está incorporando hidratos de carbono, en qué cantidad está incorporando estas bebidas o estos hidratos de carbono, y en base a esto empezar a trabajar, porque seguramente te ha pasado que empiezas a trabajar con personas que directamente no toman nada en los entrenamientos del día a día, que a lo mejor es más habitual si haces una sesión corta, una sesión suave, algo de trabajo de fuerza. Es muy habitual que las personas no consuman ningún tipo de producto ni bebida, pero sucede que en las tiradas largas, relojes un poquito más extensivos, tampoco incorporan alimentación y bebida, ¿vale? Entonces, si partiéramos de esto para que nos hagamos una especie de esquema, ¿vale? Partimos de la persona que no tolera ni toma nada de alimentación ni hidratación durante los entrenamientos. El primer paso sería empezar a preparar a esa persona para que aprenda su sistema digestivo a tolerar la alimentación y la hidratación durante la carrera. ¿Cómo se hace esto? Pues una estrategia que se puede emplear es empezando por comer antes de los entrenamientos, incorporar alimentos ricos en hidratos de carbono antes de los entrenamientos. Ya no estamos hablando durante, sino antes de los entrenamientos. E incorporar también algo de líquido, algo de agua, para de esta manera desarrollar cierta tolerancia gástrica a entrenar con el estómago lleno, ¿vale? Es un ¿Cómo primer cuánto paso. antes, Dani? Más o menos una hora, media hora, ¿cuánto de antelación? Sí, con una hora de antelación sería suficiente, incluso un poquito menos podría ser también, ¿vale? Lo podríamos incorporar. Entonces, estaríamos 1 o 2 semanas llevando a cabo este procedimiento para ver qué tal las sensaciones, ver qué tal se produce esta adaptación, y en el momento en que nosotros vemos que ya hay una tolerancia, podríamos plantearnos pasar a la siguiente etapa, que ya sería introducir pequeñas cantidades de líquido y alimentos dentro de los entrenamientos, ¿vale? Por supuesto, no sería igual en todos los entrenamientos, porque quizá en un entrenamiento, como te digo, que no va a necesitar intensidad ni va a ser muy duradero, podemos incorporar simplemente agua, y en entrenamientos en los que ya vamos a tener algo de intensidad, podemos empezar a ensayar pues, con bebidas isotónicas, aportando un poco de hidratos de carbono, ¿vale? Pero ya digamos que el primer paso sería, en primer lugar, antes de los entrenamientos, empezar a trabajar con algo de alimento en el estómago. Y el siguiente paso, una vez que toleramos esto, somos capaces de realizar el entrenamiento, nos encontramos bien, sería empezar a incorporar pequeñas cantidades de agua, bebida isotónica en pequeñas concentraciones o alimentos. Vale, Dani, ahora vamos a definirlo un poco más porque yo creo que o sea, a definirlo no, me refiero a contextualizar un poquito más hacia lo que yo creo que es más frecuente, al menos por la parte de que me llegan más deportistas en este sentido. Yo creo que el perfil deportista no como nada en paso de geles y paso de comer nada durante el entreno porque me va a sentar mal o porque me sienta mal, es
un poquito no lo más habitual, al menos en media larga distancia, porque son gente que quieras que no, ya tiene que saber que eso te va a hacer falta. Entonces, Claro. pero sí, lo que sí que ocurre es gente que da por hecho que no tiene por qué variar esa manera de alimentarse durante el entreno o los entrenos a lo largo de su temporada. Es decir, son gente que puede estar tomando la misma ingesta de hidratos o la misma tasa de hidratos hora durante toda la temporada o utilizando los mismos geles de la misma manera ante los mismos entrenos toda la temporada. Entonces, Claro. para hilar un poquito más fino, en ese perfil de alguien que ya sabemos que tolera cierta capacidad, cierto alimento o por lo menos suplementación durante el entreno, evidentemente esa primera fase de analizar qué es lo que está tomando, cuánto es capaz de tolerar, eso obviamente tiene que seguir estando, tiene que evaluar cuánto tolera, pero luego cómo iríamos escalando en esos objetivos a lo largo de la temporada, qué diferencias Pues podríamos presentarle. claro, pues esto sería la siguiente etapa, exacto. Ya una persona que tiene cierta tolerancia, que tiene, pues está preparando, por ejemplo, una prueba de maratón, durante la temporada lo que haríamos es tratar, a medida que nos acercamos a la competición, ajustar la alimentación lo más posible, lo más parecido a lo que vamos a hacer en competición. Entonces, partiendo de la base de que ya toleramos bebidas, toleramos hidratos de carbono dentro de los entrenamientos, lo que tendríamos que hacer es ver qué cantidad de hidratos de carbono estamos tomando. Si estamos en torno a los 40, 60 gramos de hidratos de carbono a la hora, pues probablemente sea un muy buen punto de partida para media maratón. En el caso de que queramos ir a maratón, también podría estar bien, pero si quisiéramos progresar ya tendríamos que tener en cuenta algunas particularidades, ¿vale? Por un lado, en el momento que nos estamos planteando acercarnos a tasas de oxidación de hidratos de carbono por encima de los 60 gramos de hidrato de carbono, es innegociable que tanto las bebidas como los geles que incorporamos a los entrenamientos ya vengan con una composición muy determinada de hidratos de carbono, ¿vale? En este caso sería maltodextrina y fructosa, ¿vale? Una proporción de 2:1 o 1,08 para favorecer la tolerancia gástrica, que haya un buen transporte de estos hidratos de carbono y se puedan utilizar de manera eficiente por el músculo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que deberíamos hacer es, en primer lugar, ver cuál es la tasa de ingesta de líquidos que tenemos durante los entrenamientos, especialmente durante los entrenamientos más largos, que van a ser los más específicos, los que más se parecen a la competición, y valorar también tasa de sudoración, por ver si realmente necesitamos incrementar la ingesta de líquidos en base a lo que estamos sudando y en base a las condiciones ambientales que nos vamos a encontrar, ¿vale? Entonces, en primer lugar, sería poner este punto de partida de la cantidad de hidratos de carbono que somos capaces de tolerar, cuál es el objetivo que nos hemos marcado de cara a competición, y a medida que nos acercamos a competición deberíamos de ir teniendo en cuenta otra serie de conceptos, como sería las tasas de oxidación de los hidratos de carbono, es decir, el tipo de hidrato de carbono que estamos metiendo, que debería ser importante meterlo desde el principio en las proporciones adecuadas, la logística de carrera, es decir, entender cada cuánto tiempo tenemos que hidratarnos, tenemos que incorporar hidratos de carbono para tener en cuenta sobre todo lo que vamos a llevar encima y lo que vamos a poder disponer en los habituallamientos, ¿vale? Porque sí es verdad que quizá en hidratos de carbono, en corredores de maratón, sí que procuran tomar un mínimo, pero quizá la hidratación sea este punto un poquito más flojo que yo veo de cara a este tipo de competidores. Vale, permíteme te corte aquí, Dani, porque ya Sí, se me han venido 3 preguntas más, por lo menos. claro. La primera, ¿cuánto consideras tú válido el periodo de, vamos a poner entre comillas, prueba, como para cerciorarte de que ese corredor tolera esas tasas en las que estás manejando en ese momento las pruebas, Claro. ¿no? De saber cuánto es capaz de cargar. Es decir, cómo saber, porque claro, con un entreno de que tolere esa carga no va a ser suficiente. ¿Hacia dónde llevas esa etapa? ¿Cuánto tiempo la sostienes? Pues deberíamos de sostenerla 2, 3 semanas mínimo, porque al final el intestino también se adapta, es decir, y posiblemente en un primer momento determinadas cantidades de hidrato de carbono, incluso de líquido, puedan suponer un estrés, pero precisamente estamos haciendo esto durante la temporada para que el intestino se vaya adaptando a absorber cada vez tasas superiores y comprobando que la tolerancia es adecuada, ¿vale? Entonces yo recomendaría de 2 a 3 semanas de ensayar con determinada cantidad de hidratos de carbono para ver que tenemos una buena tolerancia, que vamos adaptando, vamos sintiendo que lo asimilamos mejor y nos vamos encontrando mejor durante la carrera.
Perfecto. Y ahora, en relación a esas diferencias para el perfil media maratón y maratón, obviamente, si nos quedamos con el de maratón, que es el más complejo de cara a que sabemos que tenemos que ser capaces de poder aumentar y elevar un poquito más esa tasa de hidratos hora, porque las demandas de la prueba lo van a necesitar. En cambio, la de media, pues con lo que has dicho, probablemente quedarnos en unos 60 gramos hora puede ser suficiente, dentro de que luego habría que individualizar, porque obviamente pues Sí. puede que no sea igual para un deportista que hace la media en hora 15 que para uno que la hace en 2 horas, ¿no? Pero, de cara al de maratón, ¿cómo saber cuánto es lo óptimo? Es decir, sabemos que 60 probablemente se quede corto. Sabemos que 120 no lo va a tolerar muy probablemente, a no ser que sea una persona que lleve mucho tiempo entrenando esto y aún así. Entonces, Claro. ¿cómo empezar a subirle y saber? Creo que me refiero incluso él tolerándolo o ella tolerándolo. Sí, 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 sí. Obviamente, si sabemos que ya no tolera más, ahí tenemos como un aviso, ¿no? El punto de decir hasta aquí, no más. Pero si tolera lo que le eches, ¿sería correcto pensar más siempre va a ser mejor? No necesariamente. Es decir, si es verdad que básicamente porque la experiencia te lo dice, ¿no? Que efectivamente se ha visto que hasta 120 gramos hora de hidratos de carbono se han ensayado o se han probado en maratones de montaña y han parecido ser beneficiosas a nivel de rendimiento. Sin embargo, aquí ya hay que diferenciar lo que serían corredores populares a corredores élite. Normalmente en los populares, con tasas más bajas, con cantidades más bajas de hidratos de carbono, vamos a tener suficiente. Que la persona está muy adaptada a las ingestas de hidrato de carbono, está muy acostumbrada a la nutrición en carrera. Vemos que realmente siente un beneficio a la hora de tomar grandes cantidades de hidratos de carbono. Se podría plantear y se podría llevar pues, a los 90 gramos hora perfectamente, ¿vale? Ya más quizá en populares no me plantearía el llegar. Primero porque es raro que te encuentres persona que llegue a tasas tan elevadas y segundo porque quizá con 90 gramos hora tendremos más que suficiente para una maratón. No te garantiza mejor rendimiento, ¿no? Entiendo. Mm. O sea, al final el coste-beneficio, porque no estamos hablando de un atleta al que le van a dar los bidones con esa tasa de hidratos y Claro. directamente ya es cómodo. O sea, a nivel logístico es una historia el ir, no es lo mismo ir con 120 que con 80 de cara a aportar todo para una maratón, por ejemplo, y de tener que transportarlo tú, tener en cuenta cuándo tomarlo, ¿no? Además, en montaña, efectivamente, tienes la facilidad de que al final tienes, pues bueno, vas seguramente con más habituallamientos, con más capacidad también de carga. En asfalto, como te digo, suele ser también que se va un poquito más justo de líquido normalmente en las competiciones. Y si ingieres altas cantidades de hidratos de carbono, también necesitas ingerir gran cantidad de líquido. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto a nivel práctico, sobre todo. Bueno, pues yéndonos al mundo del trail, obviamente todavía cobra más importancia el tema de las diferencias de un deportista de más nivel y un deportista de menos nivel cuando la longitud o la distancia de la prueba es mayor. Entonces, a nivel de tasas y de estrategia nutricional en general, ¿sueles plantear tú, o de qué manera sueles plantear tú, mejor dicho, porque estoy seguro de que si lo haces diferente, esa estrategia nutricional para el deportista de más nivel y del de menos nivel para la misma prueba? Es decir, sabiendo que uno va a tardar a lo mejor hora y media menos que el otro. Sí, 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 totalmente. Al final, normalmente cuando estamos hablando de personas que ya tienen cierto nivel competitivo, procuramos, o bueno, procuro emplear alimentos o más bien suplementos que nos vayan a resultar mucho más fáciles en carrera de emplear, vayan a ser mucho más rápidos, suministren cantidades de hidratos de carbono más altas. Y si es una persona que para una misma prueba va a tardar mucho más o no tiene pretensiones competitivas, pues introduzco a lo mejor más cantidad de alimentos naturales, metemos seguramente menos concentración de hidratos de carbono, aunque ya variará de la persona y la tolerancia, pero bueno, normalmente sí que hay una diferencia, sobre todo a nivel de logística y a nivel de facilidad de consumo del suplemento o el alimento que vamos a tomar durante la competición. En personas que van a nivel competitivo, ponte una misma cantidad de hidratos de carbono para Ujú, una persona que va a preparar, por ejemplo, una prueba de 4 o 5 horas de duración, ¿de acuerdo? ujú. Una persona que a lo mejor está a nivel competitivo, que está peleando por podio y demás, pues quizá empleamos más alimentos tipo bebidas ya preparadas, geles, cosas Para que tarde más menos rápidas, eso, en exacto, el que sean habituallamiento. más fáciles de tomar durante la carrera. Y sin embargo, pues en otras personas que simplemente lo que quieren es finalizar la prueba, nos planteamos, independientemente de la cantidad de hidratos de carbono que queramos introducir, por supuesto, si queremos introducir más, tendremos que
utilizar también alimentos que tengan una buena concentración de hidratos de carbono, pero bueno, sí que es verdad que trato de meter cosas con más variedad y bueno, cambia un poquito la estrategia nutricional porque al final el objetivo final también es diferente. Bien. Y volviendo a la ruta, volviendo al maratón, ¿consideras tú que está habiendo cierta tendencia actual a la hora de que ya se está viendo la necesidad un poquito de optar por esas cargas altas en la dosis de hidratos hora, a la hora de facilitar la ingesta de esos hidratos en carrera con respecto al formato gel, formato líquido? Y me refiero para la ruta, para la trail, ya lo tenemos Sí. bastante claro, pero para la ruta, ¿está habiendo más tendencia a tirar menos de geles y más de bebidas de carbohidratos como tal? O bajo tu experiencia, ¿qué sueles recomendar en estrategias para un corredor de nivel, pongámosle entre 3 horas, 3 horas 30? Sí, es verdad que cada vez hay más tendencia, sobre todo las marcas comerciales, a comercializar bebidas que vienen con altas concentraciones de hidratos de carbono, ¿vale? Lo que sucede es que estas bebidas con elevada concentración de hidrato de carbono son bebidas hipertónicas y por lo tanto no van a facilitar la hidratación y el transporte adecuado de nutrientes al músculo, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque es importante que por mucho que queramos llegar a elevadas tasas de oxidación de hidratos de carbono durante la carrera, la composición de las bebidas que tomamos debe ser la adecuada. Y en este caso, la adecuada durante una carrera de maratón es bebida isotónica, ¿de acuerdo? Que es la que tiene una concentración similar a la que tiene la sangre y por lo tanto va a favorecer la entrega de sustratos, que es lo que nos interesa, que el aporte de sodio y el aporte de hidratos de carbono, y va a favorecer la hidratación, ¿vale? Si utilizamos estas bebidas hipertónicas que se comercializan, que incluso te aportan 80 o 90 gramos de hidrato de carbono y están pensadas para utilizar en medio litro de líquido, estamos aportando una bebida hipertónica y por lo tanto estamos perjudicando tanto la absorción de estos hidratos de carbono como el vaciado gástrico, ¿vale? O sea que esto es importante que lo tengan en cuenta los corredores que están aspirando a alcanzar mayores tasas de oxidación de hidratos de carbono, porque sería un error. Lo tienen que hacer a través de otros productos como serían, por ejemplo, los geles, ¿vale? Combinando estas bebidas isotónicas con geles. Y hablando de bebidas, entonces, Dani, si te parece, vamos a ponernos en una situación para ese deportista de maratón de 3 horas, 3 horas 30. ¿Qué recomiendas tú para esos deportistas cuando lo tienen que, digamos, ir entrenando de cara a esa prueba? En cuanto a lo que les suele recomendar pre-entrenamiento de hidratación, durante entrenamiento y luego la recuperación post-entrenamiento. De una tirada larga, por ejemplo, que es un entrenamiento que pueda ser el más similar a esa sensación virtual de poder hacer una maratón. Pues bueno, aquí la verdad es que efectivamente es bastante diferente, ¿no? Al final el tipo de bebida que vamos a aportar tanto antes, durante como después de la tirada larga o de lo que sería la carrera. Y esto, como hemos comentado, hemos adelantado un poco cuando hemos hablado de bebidas isotónicas, depende de la concentración de la bebida y el objetivo que tenemos en cada momento. El objetivo que tenemos antes de hacer un entrenamiento largo y especialmente en condiciones cálidas, es partir con un buen estado de hidratación, ¿vale? Por lo tanto, si queremos tener un buen estado de hidratación, lo que necesitamos es que la bebida que estamos tomando tenga una concentración menor a la que tiene la sangre, ¿vale? Una osmolaridad menor que la sangre. Estas son las bebidas hipotónicas, ¿vale? Que son bebidas que nos van a aportar en torno al 4 o 6% de hidratos de carbono, es decir, unos 20-30 gramos por litro. Y lo que vamos a conseguir con esto es que se favorezca un transporte de agua a los tejidos. Vamos a favorecer la hidratación. ¿De acuerdo? Esta sería la recomendación de bebida antes de los entrenamientos, y ya te digo, especialmente en condiciones de calor, ¿vale? No, que es donde realmente va a tener más importancia el que empecemos una prueba con un buen estado de hidratación. ¿Cantidad de sodio has dicho? Perdona, Dani. Sodio sería entre 0,5 y 0,7 gramos litro, ¿vale? De sal. Aquí te explico un truco para convertir la sal, porque al final la sal es muy fácil incorporar a los bidones si vamos a prepararnos una bebida casera. Un gramo de sal contiene 0,4, es decir, 400 miligramos de sodio. Un gramo de sal, 400 miligramos de sodio, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta y nos podamos preparar los bidones con sal común. Podemos hacerlo también comprando electrolitos, comprando sales e incorporándolas. Pero bueno, es una forma económica y bastante sencilla de aportar el sodio a la bebida, ¿vale?
Vale, perfecto. Pues con esa bebida, ¿cómo nos vamos luego al entreno? ¿Cómo la cambiamos Eh, o qué otra aportamos a medida que bueno, vamos acumulando kilómetros en ese entreno de la tirada? como hemos adelantado durante el ejercicio al final, no solamente lo que buscamos es hidratación, sino que también estamos buscando que haya una correcta entrega de solutos, en este caso de hidratos de carbono, del sodio y demás. Entonces, en este caso, lo que buscamos es la bebida isotónica. La bebida isotónica es la que tiene la misma concentración que la sangre, ¿vale? La misma osmolaridad que la sangre, y por lo tanto, lo que conseguimos con esto es que haya una buena entrega tanto de líquidos como de solutos, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería la bebida isotónica? Pues la bebida isotónica, en cuanto a la cantidad de hidratos de carbono que nos debe aportar, debe tener una concentración de en torno al 6 al 9%, y esto supondría unos 30 a 45 gramos de hidratos de carbono por litro. Y de sodio también aumentaría. También aumentaría, estaríamos hablando que ya pasaríamos a incorporar en torno a 0,7 hasta 1 gramo litro, y en el caso de que sean pruebas de más de 2 horas, podríamos incluso incorporar un poquito más de sodio, ¿vale? Hasta O en 1,2 condiciones de calor y humedad, con ¿no? de calor y humedad, sí. Como te he estado dando por litro y por medio litro, Sí. los gramos de sodio y los hidratos, estaba pensando que la isotónica, te lo he dicho mal, los 30 a 45 gramos de hidratos de carbono son Sí. por medio litro, ¿vale? Por Por cada medio medio. litro. Sí, 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 sí. Vale. Y en el caso de la hipotónica, 20-30 20 de gramos 30, exacto, cada también medio. por medio litro. Sí, por medio litro. Limón, Para, ¿de limón para hacer o la idea casera, bueno, en realidad esto hay una forma sencilla que sería directamente comprando la maltodextrina y la fructosa, Ujú. ¿vale? De tal manera que podemos además agregar la proporción que queramos, ya sea 2:1 o 1:0,8. Y sería agregar, pues bueno, en el caso de que quieres la bebida isotónica y queramos hacer una concentración 2:1, pues tendríamos que poner el doble de cantidad de maltodextrina y la mitad de fructosa, hasta un máximo de 45 gramos por cada medio litro, como hemos comentado, ¿vale? A esto le podemos agregar la sal, ¿vale? Que es importante tanto por el aporte de sodio como el estimular la sensación de sed, del que tengamos ganas de beber. Y aparte, pues bueno, también existen saborizantes, y podríamos también tener otras opciones de realizar nosotros la bebida isotónica, pues con zumos y otro tipo de bebidas, aportando miel, azúcar, etcétera, ¿vale? Claro, ya sería cuestión de quitar esa parte de la fructosa o de la maltodextrina que le añades, digamos, Eso es. artificialmente y le incorporas las de la propia miel o las del carbohidrato que utilices en la bebida. Vale, y en relación a esa tasa que has comentado del equilibrio o el ratio fructosa-maltodextrina, ¿consideras que debe de variar en relación a cuando ese deportista está en una fase en la que está en 60 gramos hora y cuando está en 100? Es decir, ese ratio 2:1 cambia a 1:0,8 en ese momento o lo mantienes. Sí, en realidad el 2:1 está bien. Es más, si estamos hablando de personas que no van a superar en ningún momento los 60 gramos de oxidación de hidratos de carbono a la hora, ni siquiera es obligatorio el agregar, ¿vale? La fructosa. Pero en el caso de que ya no lo valoremos, el ratio 2:1 está bien, y si son personas que están muy acostumbradas y nos vamos a tasas superiores, el 1:0,8 podría ser también ventajoso en este sentido, ¿vale? Vale, suele recomendarse ese cambio de ratio. Vale, y en la bebida posterior de rehidratación post-entreno, Y bueno, la vida porque si ya estamos hablando también de hidratos, vamos a meterla todo en la bebida, ¿no? Claro, aquí realmente esta bebida después del entrenamiento tiene sentido sobre todo cuando vamos a tener poco tiempo de recuperación, porque ya vamos a aprovechar no es una bebida de hidratación en sí mismo, sino que es una bebida de reposición, ¿vale? Entonces aquí ya vamos a incorporar mayores cantidades de hidrato de carbono, cantidades de hidrato de carbono superiores a los 45 gramos por medio litro. Vamos a incorporar más cantidad de sodio. Aquí ya estaríamos hablando de incorporar hasta 3,5 gramos de sal. Y aparte vamos a incorporar proteína, ¿vale? Para favorecer esta recuperación. Por lo tanto, la bebida hipertónica o la bebida que tomamos después de los entrenamientos va más encaminada no tanto a la hidratación, sino a reponer todos los nutrientes que necesitamos después de haber hecho este ejercicio físico.
Gramos de proteína más o menos que recomiendas ahí, 20, 30. Proteína, exactamente, en torno a 20-30 gramos de proteína después del ejercicio sería una cantidad bastante buena para favorecer la recuperación, aunque lo fundamental para la recuperación son hidratos de carbono, ¿vale? Que lleguemos a este mínimo de hidratos de carbono. Sí, por supuesto. No, hay que recordar que en este caso estamos solamente haciendo mención lo que tú decías, a Claro, eso que me llevo a la boca lo antes posible, pero que obviamente no quita de comer después, claro, que es la parte más exactamente. importante. Vale, pues si te parece, vamos a abrir una parte más de esta conversación, que la quería yo encaminar un poco hacia la población de pasados los 45, 50 años, esa cantidad, Ajá. esa masa crítica de corredores que hay mayores de 50 años especialmente. Una cuestión que sí que es algo que no se nos únicamente habremos podido percibir tú y yo, sino que es algo que está ampliamente demostrado, es que a partir de cierta edad pues el deterioro a nivel de masa muscular en relación a esa pérdida tanto de función como de masa muscular implica también pues una pérdida en valores de fuerza y generalmente también se asocia, aparte de a factores que tengan que ver con la parte activa o la parte de movimiento o la parte de entrenamiento, a generalmente también menores consumos de proteína. Entonces, ¿cómo tú, si lo haces, intervienes en este sentido en relación a esa población o a ese grupo de gente por encima de 50 años en relación a la proteína o nutrición en general? Sí, es verdad que efectivamente la población, pues bueno, hay estudios a partir de 60 años, a partir de 50, pero bueno, es cierto que con la edad poco a poco se produce un efecto que es como la resistencia anabólica. No somos tan capaces de hacer síntesis de nuevas proteínas bajo una misma ingesta de proteínas y cuanto más mayores, pues mayor resistencia hay en este sentido, ¿no? Por lo tanto, en este caso lo que tratamos de hacer es incrementar el aporte de proteínas de alto valor biológico y algo muy importante dentro de la actuación a la hora de tener en cuenta, a la hora de incorporar las proteínas dentro del día a día, sería tratar de repartir la ingesta total de proteína a lo largo del día, ¿vale? Tratando de incorporar por cada ingesta que se realice un mínimo de 0,4 gramos de proteína por kilo de peso, de tal manera que favorezcamos o estemos aportando de una manera eficiente la proteína y que la persona sea capaz de aprovecharla y favorecer una mejor síntesis proteica, ¿vale? Pero sí, efectivamente sí que tendría una consideración especial dentro de la nutrición, aparte de adaptar calóricamente si fuera necesario y en base al entrenamiento, esto que te acabo de comentar en relación a la proteína. Genial. Vale, y bueno, pues a mí ya se me van acabando las preguntas, pero sí que tengo la última, que es una de esas mágicas que te tocará responder casi cada semana. Volvamos a la pregunta inicial, esa en la que te preguntaba por esos objetivos a lo largo de la planificación nutricional de una temporada completa del deportista. Hemos hablado de tasas de hidratos de carbono y demás, pero no hemos hablado tanto de ese entrenamiento con baja disposición de glucógeno o el entrenamiento en ayunas. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre él en relación a, principalmente enfocando la pregunta, que puede ser larga también, en qué momento podría tener sentido, si es que es un momento y no es siempre, y también ante qué situaciones, dejando claro que vamos a enmarcarlo en un perfil de deportista de maratón, porque evidentemente la Sí. respuesta puede ser diferente según la modalidad deportiva. Deportista de maratón, ¿ese tipo de estrategias nutricionales tienen sentido durante toda la temporada? ¿Sí? ¿No? ¿Cuándo? Bueno, pues al final el jugar con la disponibilidad de hidratos de carbono no deja de ser una estrategia interesante, pero es verdad que creo que también tiene su momento, ¿no? A mí periodizar la nutrición me gusta, es un enfoque que sí me gusta, pero debemos diferenciar efectivamente. ¿Cuándo tiene sentido el incorporar sesiones con baja disponibilidad de hidratos de carbono en el caso de que el deportista le apetezca hacerlo y le guste ese enfoque? Pues sería en la pretemporada, ¿de acuerdo? Porque al final lo que estamos señalizando con este tipo de actuaciones es una mejora de la síntesis mitocondrial, de las vías oxidativas, por lo tanto, en momentos de la temporada en que no estamos metiendo tanta intensidad, que hacemos sesiones más suaves, es donde mayor beneficio nos podría reportar. Pero ya te digo, siempre y cuando que el deportista pues, tenga inquietud por hacer este tipo de estrategias, este tipo de planteamientos y realmente no tengamos una carga de entrenamiento fuerte durante la semana.
¿vale? ¿Es obligatorio o es necesario hacerlo? No, tampoco. Hay personas que no necesitan realizar estos ciclados, digamos, esta periodización de hidratos de carbono durante la temporada, pero bueno, sí que es un planteamiento que puede ser interesante en estos momentos. Momentos de la temporada en los que ya tenemos más entrenamientos de intensidad, en los que tenemos rodajes más largos, mayor carga de entrenamiento semanal. Mi recomendación es, en todo caso, cubrir las necesidades de hidratos de carbono en estos entrenamientos, asegurar unas buenas recuperaciones para garantizar la salud del deportista, el rendimiento y que pueda seguir entrenando con esta intensidad y con estos volúmenes que tienen pautados, ¿vale? Genial. Y sobre esto se me ocurre dar una pregunta que puede ser un poco también conflictiva en relación a qué consideras tú, bajo tu opinión, que merece más la pena. Perfil deportista en el cual nunca ha llevado a cabo estratégicamente este tipo de abordajes, es decir, nunca ha hecho entrenamientos de manera pautada con baja disposición de glucógeno o en ayunas y por tanto, previsiblemente uno como entrenador puede pensar, joder, pues su reserva adaptativa en este sentido, que no está tocada, tiene pinta de que con poquito que empiece con este tema va a poder producir bastante mejora porque no lo ha hecho nunca, ¿no? Es como un estímulo que está virgen, que todavía no hemos tocado y que puede que le genere todo eso que por no hacerlo no se ha llevado. Pero claro, por contra también está la respuesta que podría ser, sí, pero es que si metabólicamente no tiene recursos para poder llevar esto, para empezar a poder llevar esto a cabo, a lo mejor es que no tiene sentido ni siquiera empezarlo, porque que va a estar tan inadaptado que no nos va a dar tiempo a usarlo o no le vamos a sacar partido. ¿Qué piensas al respecto? Y según qué casos compensa, según qué casos no. Pues la verdad es que aquí sí o sí creo que o sea, la mejor respuesta adaptativa que va a tener una persona que está empezando va a ser el entrenamiento. Ver lo que Y, ocurre, ¿no? Ver lo que le y, pasa entrenando. Sí, no, me refiero el que entrene, que empiece a Ah, tener que va. continuidad, exacto, que realmente empiece a tener una continuidad con el entrenamiento y demás. En base a esto, vemos realmente el contexto de la persona. Es una persona que por horarios de entrenamiento, que por situación, que por composición corporal, no le resulta difícil realizar alguna sesión en ayunas o puede hacer entrenamientos en vacío y demás. Perfecto, adelante. Es una persona que en principio va a tener dificultades, antes de los entrenamientos siempre tiene hambre, tal, pues bueno, manejaríamos de una manera totalmente diferente. Pero creo que, o sea, sí le puede beneficiar a la persona que lo aplique, pero en todo caso creo que el mayor beneficio que va a obtener esta persona en este sentido va a venir más del entrenamiento que de la nutrición, ¿vale? Fíjate lo que te digo. Sí, y al final, si precisamente el enfoque nutricional está entorpeciendo el entrenamiento, pues ahí tienes un techo a priori limitante mayor que el beneficio que te puede dar el incorporar esa estrategia, ¿no? Es un poco el enfoque que tú le estás dando. Yo ahí estoy de acuerdo, pero es verdad que es difícil en cuanto a sensaciones que comentabas anteriormente de cómo se siente. Yo, tal como lo veo, también es un enfoque un poco donde la frontera no está muy clara, porque es un tema Sí. complejo que tiene que ver también con la psicología, con la personalidad de ese deportista en relación pues, a las creencias que tiene al respecto. Entonces, Claro. abordar eso es mucho más allá del ámbito nutricional, es casi una terapia psicológica alrededor de cómo te comunicas con él para hacerle ver, educarle, saber cómo percibe la situación. No sé, es complejo, me imagino. Sí, sí, efectivamente, es lo que te digo, que al final esto es que casi depende más de la persona que del entrenador o del dietista que tenga detrás, porque es que es él quien va a condicionar un poco las decisiones que se van a tomar luego posteriormente en lo que se le va pautando, ¿no? Y de ahí la importancia de tu trabajo, Dani. Al final, si trabajamos con deportistas a nivel individualizado y personalizado, pues claro, esto no tiene nada que ver. ¿Cómo podría ser el planteamiento ante un deportista que se baja un plan nutricional de internet o que lo saca de una consulta que tiene con el nutricionista una vez, un día, y ya no le vuelve a ver en 6 meses o en 4 meses? No tiene nada que ver con la que abordarías tú, en la que puedes, a lo mejor en tus servicios, incorporar asesorías, consultorías o simplemente por trabajar con un número más reducido de deportistas a nivel individualizado, pues a lo mejor te da pie a transmitirles más información o estar más en comunicación con ellos o más cercanía en relación a cómo se sienten y lo que te transmiten ellos hacia ti. Así que
Pues ya me quedaría solamente decir que de alguna manera sirva esto para darte a conocer a aquellos que todavía no lo han hecho, así que te voy a pedir que nos digas o me indiques en qué manera puede o dónde puede encontrarte la gente cuando vean esto. Bueno, pues principalmente comparto, ya sabes, a través de Instagram, como Nutrición de Resistencia. Y nada, cualquier persona que esté interesada en ponerle un poco el foco a la alimentación, que piense que pueda ser un punto de mejora en su día a día, ahí me puede encontrar, contactar conmigo y trabajo 100% online. O sea que, bueno, podemos ayudar a gente desde cualquier parte del mundo. No hay problema en ese sentido. Genial, Dani, pues incluiremos esto allá por los canales de difusión que lo llevemos para que te hagan saber o contacte contigo toda esa persona a la que esto le haya gustado o quiera saber un poquito más. Así que te voy a derivar o te voy a invitar a que hagamos ahora o en el momento que te venga bien a ti la parte contraria y que tú pues me hagas llegar esas preguntas para la gente que puede estar interesada en la parte de entrenamiento o la parte de entrenamiento de resistencia o de fuerza y que de alguna manera pues también les acerquemos a ellos sus inquietudes al respecto. Así que nos vemos muy prontito y encaminamos esta otra parte, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias, Dani. Vamos hablando. Chao.